El viento soplaba como una voz ancestral, filtrándose por las rendijas de las ventanas y gimiendo en los rincones de la casa. La estufa de leña ardía lentamente, produciendo más humo que calor. Elías empujó la puerta de madera, que crujió como si también estuviera fría. El olor a sopa aguada lo recibió, y por un instante pensó en disimular su tristeza, pero la mirada de su esposa lo desarmó. María permanecía inmóvil, removiendo con una cuchara que giraba sin rumbo. La olla casi vacía reflejaba su rostro, cansado, sereno y lleno de fe. En un rincón, sus 4 hijos dormían acurrucados, buscando calor los unos en los otros, como si sus cuerpos fueran el último fuego que quedaba en aquella casa. Elías se acercó despacio, intentando no despertarlos. Observó sus pequeños rostros y las delgadas manos que temblaban bajo la manta gastada. Eran la razón y el peso de todo. Cada uno parecía albergar un pedazo de su esperanza y temía perderla. Colgó su abrigo mojado y se sentó junto a la ventana. Afuera, el mundo parecía blanco y vacío, cubierto de nieve que silenciaba hasta los sueños. Adentro, el tiempo transcurría lentamente, con el sonido seco del reloj colgado en la pared. Un recordatorio de que las horas continuaban, incluso cuando la vida se detenía. María se acercó y le puso un plato de sopa delante. El vapor se elevaba tenuemente, como avergonzado. Elías miró la comida, luego a ella, y dijo con voz ronca: ¿Esto les alcanza? Ella dudó antes de responder. Es todo lo que tenemos hoy. Y en sus ojos había una mezcla de ternura y temor. Él bebió la sopa en silencio, saboreando el gusto de la ausencia. Cada sorbo parecía una promesa que su cuerpo le hacía a su alma: resistir un día más. Las tablas del suelo de madera crujieron con el frío. Elías pasó la mano por las herramientas junto a la puerta: el martillo, el cepillo, la sierra. Habían sido sus compañeras de lucha, testigos de tantos intentos, pero ahora ni siquiera el trabajo respondía. El pueblo estaba vacío, el comercio paralizado y nadie necesitaba muebles. Todo se rompía antes de que pudiera arreglarlo. Aún así, al tocar la madera, sintió algo familiar. El recuerdo de cuando creía que crear con sus manos era crear el destino. María se sentó a su lado, y ambos permanecieron allí un rato, escuchando el viento. Ninguno dijo lo que el otro ya sabía. La comida se estaba acabando, y el dinero también. Aún así, existía entre ellos una fe silenciosa, una confianza ancestral, de esas que nacen no de la esperanza, sino de la necesidad. Elías acarició el cabello de su esposa murmurando: «Mejorará». Ella asintió levemente, demasiado débil para discrepar, demasiado temerosa para creer. El fuego se extinguió y la casa se sumió en el crepúsculo. Elías observó la oscuridad y comprendió que no era solo la oscuridad de la noche, sino un reflejo de su alma, una frialdad que emanaba de su interior, más profunda que el invierno, una frialdad que no se apacigua con leña, sino con un propósito. Sin saberlo, algo en su interior comenzaba a despertar, como si el dolor mismo quisiera enseñarle a volver a empezar. Las mañanas en el pueblo siempre comenzaban con el sonido de las herramientas de Elías. El eco del martillo golpeando la madera se mezclaba con el lejano graznido de los cuervos, como si el mundo insistiera en recordarle que la vida debía continuar. Despertaba antes del amanecer, calentándose las manos con su propio aliento, intentando reavivar en su interior el fuego que el frío había extinguido. En su taller improvisado cada tabla tenía una historia, cada trozo de madera parecía hablarle, piezas secas, agrietadas, abandonadas.
Elías creía que si lograba dar nueva forma a lo que se había roto, tal vez también podría sanar lo que estaba roto en su interior. Los niños lo observaban en silencio, sentados en el umbral, fascinados por el sonido de la sierra cortando las virutas. El aroma a madera recién pulida inundaba la cabaña, creando una falsa sensación de abundancia. Mary siempre decía que ese aroma era como pan invisible, no alimentaba el cuerpo, pero reconfortaba el alma. Y en cierto modo, tenía razón. Había algo sagrado en ese oficio silencioso, algo que lo hacía sentir útil en un mundo que parecía haberlo olvidado. Aún con la ciudad paralizada, los almacenes vacíos y el aserradero cubierto de nieve y polvo, Elías seguía trabajando. Fabricaba juguetes con la madera sobrante, moldeando pequeñas figuras de animales, coches y barcos. No los vendía, sino que los dejaba a la vista, como si aún creyera que alguien los necesitaría. Por la noche, cuando sus hijos le preguntaban qué comerían al día siguiente, respondía con una certeza que ya no sentía: mañana traeré pan fresco. Y al decir esto, miraba sus manos, recordando todos los días que había prometido lo mismo y había regresado con las manos vacías. María podía ver su lucha por mantener viva la esperanza, incluso cuando su cuerpo le suplicaba descanso. Veía cuánto costaban esas promesas, no en palabras, sino en pedazos de su alma. Cada mañana era un intento de volver a creer, y cada noche un recordatorio silencioso de que la fe también se agota. Pero había algo en Elías que se negaba a rendirse, como si una fuerza invisible lo impulsara a continuar. Quizás era amor, quizás era miedo, quizás era simplemente el instinto de un padre que no sabe cuándo parar. Cuando la nieve caía con fuerza y el viento sacudía las ventanas, Elías se sentaba junto a la estufa y miraba al techo, imaginando el futuro. Pensaba en cuándo reabriría el aserradero, cuándo volvería la gente al pueblo, cuándo sus hijos ya no tendrían que escuchar promesas dolorosas. A veces permanecía en silencio durante largos minutos, escuchando solo el crepitar de la leña. María lo comprendía. No estaba en silencio, conversaba con algo invisible. La fe de Elías ya no se basaba en certezas, sino en la resiliencia. No creía porque tuviera pruebas, sino porque no le quedaba otra opción. Siguió haciendo lo que sabía, dar forma a lo que el mundo llamaba sobras. Y, en el fondo, eso fue lo que lo mantuvo con vida. Transformó la madera, pero fue la madera la que lo transformó a él. Entre cortes, astillas y clavos, Elías reconstruyó lo invisible. La promesa que les hizo a sus hijos no se trataba solo de pan, sino de perseverar, incluso cuando el mañana parecía lejano. Y quizás eso es lo que realmente sostiene a un hombre. No lo que tiene, sino lo que promete con el corazón. Amaneció gris, con un viento gélido que se colaba entre las ramas desnudas de los árboles y se filtraba por las grietas de las casas, llevándose consigo el poco calor que quedaba. Elías caminaba lentamente por las calles de tierra, arrastrando los pies, con el cuerpo pesado y la mirada perdida en un punto indefinido. Llevaba en las manos la bolsa vacía que había llevado al mercado, un símbolo silencioso del fracaso. Sin ventas, sin dinero, sin milagro. Las puertas de las tiendas estaban entreabiertas, y el olor a harina, vieja y madera húmeda, se mezclaba con el aire frío. El carpintero intentó negociar la reparación de un mueble viejo, pero el dueño, con la mirada baja, simplemente respondió: «Ahora no, Elías. La gente solo compra lo que puede comer». Caminó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su pecho. El sonido de sus propios pasos parecía burlarse de su intento de resistirse.
Cada golpe contra el suelo le recordaba que el tiempo pasaba y con él su fe se debilitaba un poco más. Llegar a la cabaña lo recibió el olor a vacío. Mary estaba sentada cerca de la estufa, removiendo con una cuchara en una olla vacía, como si intentara engañar a su estómago con el movimiento. Los niños lo esperaban en silencio, con los ojos grandes y atentos, escudriñando el rostro de su padre en busca de una respuesta que él no tenía. Elías simplemente dejó la bolsa sobre la mesa y por un instante nadie respiró. El silencio pesaba más que cualquier palabra. El hambre se había convertido en una visitante constante, y lo más cruel era que ya no asustaba, simplemente ocupaba el espacio. Su estómago rugió, recordándole que la vida seguía ahí, aunque con obstinación. Mary se acercó, le tocó el brazo y le preguntó suavemente, ¿nada? Él negó con la cabeza, y ambos se miraron, sin saber si el dolor que sentían era físico o espiritual. Las tablas del suelo de madera crujieron bajo el peso de sus pensamientos. Elías se sentó y apoyó los codos en la mesa, mirando fijamente al vacío, como buscando una guía en la nada. El silencio de aquella casa no era solo el sonido de la ausencia, era el ruido del alma que comenzaba a vaciarse. Elías intentó engañarse, imaginando que el frío era el verdadero enemigo, pero en el fondo sabía que no era su cuerpo el que se congelaba, sino su esperanza. Aún así, había algo dentro de él que se empeñó en mantener vivo. Una pequeña llama, casi extinta, pero lo suficientemente viva como para recordarle que seguía siendo un hombre, un padre, y que la dignidad no se desvanece tan fácilmente. Por la noche, mientras todos dormían, él permanecía despierto, observando cómo se apagaba el fuego en la chimenea. Las brasas crepitaban, y cada crepitar parecía resonar en su interior. Fue allí donde la decisión comenzó a tomar forma, primero como un susurro, luego como una certeza. Elías comprendió que ya no podía quedarse quieto, esperando a que el destino se acordara de él. Necesitaba irse, buscar, intentarlo, aunque le costara todo. Se levantó lentamente y miró los rostros de sus hijos dormidos. En cada uno una razón para seguir adelante. Pasó la mano por el cabello de María y murmuró, «Quizás deba irme». La palabra resonó con fuerza en su interior, no como una escapatoria, sino como una vocación. Algunos caminos no piden permiso, simplemente se abren ante el dolor y obligan al corazón a seguirlos. Y Elías, con el pecho desgarrado entre el miedo y la esperanza, comprendió que su viaje comenzaría en el momento en que dejara atrás su hogar, no porque quisiera, sino porque algo invisible lo impulsaba hacia adelante. Aún amanecía cuando Elías encendió la linterna y observó el taller por última vez. El aire olía a madera fría, pegamento seco y recuerdos. Sobre el banco de trabajo, las herramientas que lo habían acompañado durante tantos años parecían mirarlo en silencio, como viejos amigos que sabían lo que estaba a punto de suceder. El martillo, el cepillo, la sierra. Cada una llevaba las marcas de historias, de días en que el pan nacía del esfuerzo y la fe, ahora serían el precio de un breve alivio. Elías pasó los dedos sobre el metal desgastado, sintiendo el peso de la decisión. Vender esas herramientas era como arrancarse una parte de sí mismo, pero su amor por sus hijos era más fuerte que el apego. Salió antes del amanecer caminando por el camino que llevaba al pequeño mercado del pueblo. Las sombras se alargaban como si intentaran retenerlo, y el frío le calaba la cara, instándolo a regresar. Pero en su interior,
Una voz más profunda lo impulsaba a seguir adelante, una fuerza que provenía de un lugar desconocido. Cuando llegó a la tienda del señor Howard, la única que aún compraba artículos de segunda mano, el cielo ya comenzaba a clarear. Elías colocó las herramientas sobre el mostrador, una a una, como si ofreciera un regalo. El tendero las miró, las evaluó en silencio y le ofreció un precio demasiado bajo. Elías no discutió. Tomó el dinero con manos temblorosas y le dio las gracias. Sabía que esa cantidad no pagaba lo que valían esas piezas, pero la desesperación no negocia con el orgullo. Con el dinero compró pan, harina, algo de carne seca y fósforos. Nada que durara mucho, pero suficiente para paliar el vacío unos días. Llevó las bolsas a casa y al llegar, la luz del amanecer ya se filtraba por las ventanas. Mary lo esperaba en la puerta, pálida y con la mirada fija en la puerta, alerta. Comprendió lo que había hecho antes de que dijera una palabra. Ninguno de los dos necesitó hablar. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier promesa. Elías puso la comida en la mesa y llamó a los niños. Los pequeños se despertaron adormilados, con el pelo revuelto y los ojos curiosos. Los abrazó uno a uno durante un largo rato, sintiendo el frágil calor de esos cuerpecitos que dependían de él para todo. Un nudo se le formó en la garganta, pero lo tragó con la fuerza de quien ha aprendido a sufrir en silencio. María, al fondo, intentaba contener las lágrimas, pero su llanto ya no se manifestaba en lágrimas, sino en respiraciones entrecortadas, manos inquietas, una mirada que le suplicaba que se quedara. Elías recogió su viejo abrigo, se echó la mochila al hombro y se volvió hacia ella. Por un instante se quedó inmóvil en el umbral, demasiado asustado para marcharse. María se acercó y apoyó la frente en su pecho. Permanecieron así, inmóviles, mientras el mundo exterior comenzaba a despertar. Ella no le pidió que se quedara, porque sabía que sería en vano. Simplemente lo abrazó con la fuerza de quien intenta retener dentro de sí lo que ama. Respiró hondo, besó su coronilla y sin mirar atrás, echó a andar. Cada paso se sentía como una despedida. El suelo húmedo del camino se le pegaba a las botas, como si intentara impedir su partida. El cielo seguía gris y el horizonte vacío. Pero en algún rincón de aquel hombre cansado nació una certeza silenciosa. Marcharse no era rendirse, sino un acto de fe en movimiento, una plegaria sin palabras. Hecha con los pies, el cuerpo de Elías sucumbió al agotamiento sin previo aviso. El hambre, el frío y los kilómetros recorridos hicieron mella. Se desplomó cerca de una intersección olvidada, donde la carretera principal se dividía en dos carriles que parecían no llevar a ninguna parte. La fina nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo su rostro y hombros, hasta que el mundo se tornó blanco y silencioso. El lejano sonido de un motor fue lo último que oyó antes de perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había transcurrido. El olor a café fuerte y aceite caliente la devolvió a la realidad. Estaba recostado en un desgastado banco de cuero dentro de un pequeño restaurante de carretera. Los cristales empañados le permitieron ver la llovizna afuera y el letrero de neón parpadeaba en rojo, abierto las 24 horas. Una mujer con delantal limpiaba el mostrador y a su lado un anciano lo observaba con calma, apoyando la barbilla en las manos. El rostro del anciano estaba arrugado por la edad y sus ojos reflejaban a alguien que había esperado mucho en la vida. Elías intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. La mujer trajo una taza humeante de café y la colocó frente a él. «Bebe, hijo»,
Te desplomaste justo delante de la puerta. Él le dio las gracias con un débil asentimiento y bebió despacio, sintiendo el calor descender como una mezcla de alivio y dolor. El anciano se acercó, se sentó frente a él y le preguntó, no por curiosidad sino con empatía: ¿de dónde vienes? Elías respiró hondo, observando el vapor que se elevaba de la taza. Habló del pueblo olvidado en las montañas, de su familia, del hambre, del taller y del paseo sin rumbo. Hablaba con largas pausas, como quien necesita escucharse a sí mismo para creer lo que ha vivido. El anciano escuchaba sin interrumpir, con la mirada firme pero serena, como quien reconoce el dolor sin necesidad de comprenderlo. Cuando Elías terminó, un denso silencio se instaló entre ellos, el tipo de silencio que precede a algo importante. El anciano metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo. Lo extendió lentamente. «Tómalo, es un mapa». Elías lo miró, confundido. El anciano continuó. «Hay un almacén abandonado al final de las antiguas vías, cerca del río. Casi nadie sabe que aún existe. Dentro hay algo olvidado, y a veces lo olvidado es precisamente lo que se guarda para quienes no se rinden». Elías sostuvo el papel, sin saber si creerle. «¿Por qué me das esto?», preguntó. El hombre esbozó una leve sonrisa. «Porque un día alguien también me dio algo que entonces no comprendí, y eso fue lo que me salvó». Afuera, el viento silbaba entre las placas de metal. Elías abrió con cuidado el mapa. Las líneas dibujadas a mano señalaban un camino estrecho que atravesaba el campo y terminaba en un símbolo rectangular. El papel olía a polvo viejo y parecía palpitar con misterio. «¿Hay algo ahí?», preguntó, intentando comprender. El anciano simplemente respondió: «No todo lo que cambia el destino es visible, pero cuando el alma escucha, el cuerpo la sigue». Elías guardó el mapa en su abrigo sin saber muy bien qué buscaba, pero con la sensación de que algo también lo buscaba. Pagó su café con la última moneda que tenía y se levantó. El anciano lo vio marcharse a través de la puerta de cristal, mientras el tintineo de la campanilla resonaba en el viento. Había dejado de llover y el horizonte gris se abría como una promesa silenciosa. Elías respiró hondo, miró el papel una vez más y empezó a caminar por la calle. El mapa no brillaba, no hablaba, no prometía nada, pero en su interior algo se iluminaba, porque, en el fondo, las señales no gritan, simplemente esperan a ser reconocidas. El cielo estaba cubierto de un gris denso y el frío parecía emanar de las entrañas de la tierra. Elías caminaba despacio, con el abrigo abotonado hasta el cuello y el mapa pegado al pecho, como si ese trozo de papel fuera el único calor que le quedaba. El camino que conducía al punto indicado era estrecho y casi desierto. El viento le azotaba la cara y cada paso se sentía como una lucha contra algo invisible. El murmullo lejano del río se mezclaba con los latidos de su corazón, y el silencio del paisaje solo hacía que su mente hablara con más fuerza. A cada paso, se preguntaba si iba en la dirección correcta o si simplemente se alejaba cada vez más de lo poco que aún le quedaba. Caminó todo el día sin cruzarse con un alma, solo el susurro de las hojas secas y el lejano graznido de un cuervo rompían la quietud. Cuando el sol se ocultó, el mundo se tornó azul e informe. Elías se detuvo cerca de un campo abierto e hizo una pequeña fogata con ramas húmedas y los restos de una esperanza casi extinta. Durmió sentado, abrazando sus rodillas, con el mapa dentro de la camisa, como si lo protegiera del viento y de algo mayor: el temor de que todo fuera en vano. El sueño llegaba a ratos,
interrumpido por el crujido del Seu. Bosque y susurros de la nada. A veces abría los ojos y juraba oír pasos. Otras veces creía que el viento le hablaba, repitiendo palabras que no comprendía. En plena noche el fuego se apagó y la oscuridad lo engulló todo. Elías sintió el frío calarle hasta los huesos y el silencio volverse casi insoportable. Fue entonces cuando comprendió que el miedo no era el enemigo, sino un compañero. Estaba allí para recordarle que la vida aún importaba. Permaneció despierto hasta el amanecer, contemplando la salida de un sol pálido que parecía cansado de existir. Al levantarse, le dolía todo el cuerpo, pero sentía en su interior una nueva fuerza. No una fuerza heroica, sino la que nace cuando la desesperación se transforma en fuerza de voluntad. Siguió el sendero marcado en el mapa, cruzando campos vacíos y viejos puentes de madera que crujían bajo su peso. El viento silbaba entre los árboles, a veces como advertencia, a veces como consuelo. Elías caminaba en silencio, con pasos lentos y atentos. Cada kilómetro miraba al horizonte e imaginaba a su familia en casa, el rostro de María y los niños esperándolo, esperando su regreso con algo más que promesas. Ese recuerdo lo impulsaba más que cualquier mapa. Al atardecer encontró una colina y desde la cima divisó a lo lejos un edificio olvidado. El almacén del mapa. Más que un edificio, parecía una sombra. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el techo parcialmente derrumbado. El viento que soplaba desde allí tenía un sonido distinto, como si el lugar respirara. Elías se detuvo unos instantes y observó. No sintió miedo, sino una extraña familiaridad, como si aquel destino lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Cruzó el campo lentamente, sintiendo cómo sus pies se hundían en la tierra húmeda. Al llegar a la puerta, se percató de la densidad del silencio. El aire parecía pesado, el suelo demasiado frío. Empujó la madera con cuidado y cedió con un crujido. El interior estaba oscuro, y el olor a óxido y a tiempo olvidado lo envolvió. Elías respiró hondo. El viento entró por una grieta en el techo, levantando polvo antiguo que danzaba en la penumbra. Se quedó inmóvil un instante, intentando comprender qué lo había guiado hasta allí. Ya no era el mapa, era algo superior, un instinto profundo, casi espiritual, como si el vacío mismo lo llamara hacia su interior. Porque a veces lo que guía al hombre no es la luz, sino su ausencia, el espacio donde necesita aprender a ver con el alma. El sonido llegó como una lágrima en el silencio, un breve crujido que despertó a Elías con el corazón acelerado. Por un instante, creyó que era el viento jugando con las hojas secas, pero entonces lo oyó de nuevo. Pasos apresurados y pesados que rompían la monotonía de la madrugada. El aire era denso, y el frío que antes venía de fuera ahora parecía venir de dentro. Se levantó lentamente, con el cuerpo aún dolorido por la caminata, y divisó figuras que se movían entre las sombras. Hombres enmascarados, con linternas y armas improvisadas, saqueaban el campamento que había dejado cerca del campo. El crujido de la madera, el sonido de algo rompiéndose y el crujido de sacos desgarrados resonaban en el aire. El instinto habló más fuerte que la razón. Agarró el mapa y echó a correr. El suelo húmedo lo hizo resbalar, el frío le desgarró los pulmones y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Corrió hacia el almacén que había visto el día anterior, el viejo edificio cuya ubicación el viento revelaba a lo lejos. Las puertas crujieron y el eco de sus pasos resonó en el espacio vacío. Dentro, el aire era denso, con olor a óxido, polvo y abandono. Elías se apoyó contra una pared
intentando acallar su respiración, mientras los sonidos de los hombres parecían acercarse. La luna se colaba por una grieta en el techo y proyectaba un tenue haz de luz sobre el suelo. Fue entonces cuando vio algo que brillaba en un rincón, una estructura metálica cubierta de trapos viejos y telarañas. Se acercó con cautela y apartó el polvo con manos temblorosas. Era una vieja caja fuerte, pesada y fría, el metal cubierto por una fina capa de tiempo. La cerradura oxidada parecía un ojo que lo observaba. Elías pasó la mano por la tapa, sintiendo la textura áspera y el peso del misterio que guardaba. Algo en aquel objeto parecía tener vida, como si tuviera un propósito oculto. El viento soplaba desde el techo y levantaba el polvo en espirales, formando sombras que danzaban en el suelo. Por un instante, el sonido de los pasos en el exterior cesó y el silencio lo envolvió. Fue entonces cuando pensó en marcharse, tomar el mapa y dejarlo todo atrás. Pero antes de poder dar el primer paso, sintió un fuerte golpe en la nuca. El dolor llegó como un relámpago y todo se oscureció. Su cuerpo cayó pesadamente y el mapa se le escapó de las manos. La conciencia se desvaneció, sumiéndose en un vacío atemporal. Cuando abrió los ojos, el mundo estaba borroso y el sabor metálico de la sangre amarga le llenó la boca. El techo agrietado del almacén giraba sobre él. Intentó moverse, pero sus piernas seguían sin responder. Una figura se acercó y la sombra tomó forma cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz. Era el hombre del restaurante. El mismo que le había dado el café caliente, el mismo que había escuchado su historia en silencio. Pero ahora algo era diferente. Su expresión serena había dado paso a una sonrisa fingida, una sonrisa torcida, cargada de intenciones que el cuerpo reconoce antes de que la mente comprenda. El anciano se inclinó frente a él y observó su rostro con curiosidad, como quien admira una joya preciosa recién descubierta. Elías intentó hablar, pero la voz no le salía. El hombre levantó suavemente el mapa y dijo, casi en un susurro, «Sabía que llegarías hasta aquí». Aquella frase pronunciada en voz baja sonó más a una sentencia que a un simple reconocimiento. Los ojos del anciano, antaño serenos, ahora parecían dos pozos profundos que reflejaban la frialdad del hierro circundante. Elías comprendió que aquel encuentro no era casual, sino una prueba. No todos los maestros vienen a enseñar. Algunos aparecen solo para poner a prueba la resistencia del alma antes de quebrarse. Y, en ese instante, entre el lejano sonido del viento y el peso invisible de la traición, se dio cuenta de que el viaje que había comenzado con hambre y fe acababa de adentrarse en un territorio donde nada volvería a ser sencillo. El aire dentro de la tienda era denso, una mezcla de humo, sudor y óxido. Elías despertó con las muñecas doloridas, las cuerdas clavándose en su piel y el sabor amargo de la tierra en la boca. Las sombras del fuego danzaban sobre las paredes de tela y el ronquido de los ladrones afuera marcaba el ritmo del amanecer. Movió los dedos lentamente probando la firmeza de los nudos que lo ataban. Las cuerdas eran gruesas y ásperas, hechas para no ceder, pero Elías había aprendido que casi cualquier atadura puede vencerse con paciencia. Observó el suelo con atención y vio, cerca de su pie izquierdo, un pequeño trozo de hierro oxidado, quizá parte de una vieja estaca. Parecía insignificante, pero para alguien que ya no tenía nada, hasta el fragmento más pequeño se convertía en una promesa. Con esfuerzo, se acercó. El sonido del cuerpo arrastrándose por la tierra seca le pareció ensordecedor.
y cada crujido de la paja le hacía contener la respiración, esperando que alguien lo oyera. Pero el silencio persistía, interrumpido solo por ronquidos lejanos y el susurro del viento sobre la lona. Elías apretó el hierro entre los dedos y comenzó a trabajar. El metal cortaba lentamente y el óxido se mezclaba con la sangre que goteaba de sus manos. El dolor venía en oleadas, pero lo aceptó como parte del proceso. La libertad siempre tiene un precio muy alto. El tiempo parecía haberse detenido, su cuerpo temblaba de agotamiento y aún así continuó. Cada fibra rota era una victoria invisible. Cuando la cuerda finalmente se rompió, Elías cayó de rodillas, respirando hondo, empapado en sudor frío. Miró hacia la entrada de la tienda y vio los primeros tonos grises del amanecer asomando en el horizonte. Tenía poco tiempo. Con esfuerzo, levantó el cofre. El metal parecía aún más pesado que antes. Y se marchó en silencio, moviéndose entre las sombras. El terreno era irregular, cubierto de tierra húmeda y piedras sueltas, y el aire helado convertía su aliento en nubes blancas. Eligió un lugar tras una pequeña elevación donde la tierra era blanda y comenzó a cavar con las manos desnudas. Con cada puñado de arena, el miedo lo acechaba pero no lo detenía. El lejano sonido de la tos de uno de los hombres le aceleró el corazón, pero continuó, enterrando el cofre hasta que desapareció por completo. Tras cubrir la mancha y borrar todo rastro, Elías pasó la mano por la tierra, alisándola hasta que pareció intacta. Se quedó allí unos segundos, mirando al suelo como quien deja un secreto en manos del destino. Luego regresó a la tienda, con el cuerpo sucio, los dedos heridos y el corazón dividido entre el miedo y la serenidad. Se tumbó en el mismo sitio y volvió a atar el nudo de sus muñecas, lo justo para que pareciera que estaba sujeto. El hierro oxidado quedó oculto bajo el heno y cerró los ojos, fingiendo dormir. El amanecer llegó lentamente, trayendo consigo el crujido de las botas sobre la arena y las voces roncas que volvían a la vida. Elías permaneció impasible mientras los hombres se movían alrededor de la tienda. Jefe, con los ojos cansados y el alma suspicaz, miró a su alrededor y notó algo extraño. Las cuerdas estaban fuera de lugar, el suelo parecía removido y el aire tenía un olor diferente, el olor del miedo. Entonces, Elías rompió el silencio con una breve frase, pronunciada en el preciso instante: «Alguien estuvo aquí anoche». Las palabras fueron como una chispa que prendió fuego a la pólvora. Los rostros se volvieron unos hacia otros y la desconfianza comenzó a extenderse, silenciosa y corrosiva. El miedo empezó a hablar por todos. Cada mirada reflejaba duda, cada gesto era una acusación. La tensión crecía y Elías, desde su aparente debilidad, observaba, consciente de que la semilla ya estaba sembrada. A veces, la verdad no necesita luchar contra el mal, solo necesita susurrar una mentira para que el mal mismo se destruya al intentar protegerse. El primer grito rompió el silencio como un trueno. Fue rápido, seco, y pareció despertar algo que yacía dormido en lo más profundo del alma de cada hombre, el miedo a la traición. Las palabras de Elías resonaron en la mente de cada uno, erosionando la poca confianza que aún existía entre ellos. Alguien estuvo aquí anoche. Estas 4 palabras, pronunciadas con calma y sin acusación, sembraron una semilla de duda que creció como la pólvora. El líder se puso de pie de repente, con el rostro contorsionado y los ojos entrecerrados, analizando cada expresión a su alrededor. Uno de los hombres, nervioso, apartó la mirada, y ese gesto bastó para convertir la chispa en una conflagración. «¡Fuiste tú!»,
gritó el líder, empujándolo violentamente. El acusado reaccionó de inmediato, negándolo, devolviéndolo al empujón, y pronto toda la tienda se llenó de voces superpuestas, como ecos de desesperación y desconfianza. Elías permaneció inmóvil, observando con la cabeza gacha, el cuerpo rígido y la mente alerta. El caos que había previsto se desplegó ante sus ojos con cruel precisión. Uno de los hombres sacó un cuchillo, otro intentó desarmarlo, y la confusión se convirtió en una pelea. El sonido metálico de las hojas chocando se mezcló con el ruido de pasos apresurados y el tropiezo de los cuerpos con cuerdas y objetos dispersos. La tensión contenida se liberó con violencia. La tienda se balanceó con el impacto de los movimientos y el aire se llenó del olor acre a sudor, polvo y sangre fresca. Afuera, el viento aullaba, como si quisiera borrar ese instante de la faz de la tierra. Elías observaba todo con una mezcla de horror y lucidez. Sabía que un paso en falso bastaría para convertirlo en la próxima víctima, pero también sabía que no debía intervenir. El mal se estaba autodestruyendo. Uno de los ladrones cayó con una profunda herida en el pecho. El otro, presa del pánico, salió corriendo gritando incoherencias. El líder lo siguió, escupiendo insultos y amenazas, hasta que el sonido de los gritos fue reemplazado por el sordo golpe de otra hoja. Dentro de la tienda, la llama de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Elías se movía despacio, intentando no llamar la atención. El corazón le latía con fuerza y contenía la respiración. El suelo estaba cubierto de huellas, sangre y fragmentos de lo que una vez había sido una vida organizada por el miedo. Con cada nuevo ruido se encogía, esperando lo peor. Pero lo peor ya estaba sucediendo, y no a él. Uno de los hombres, tambaleándose, volvió a entrar, agarrándose el hombro herido. Buscó al líder, pero solo encontró silencio y cuerpos inmóviles. La furia dio paso a una desesperación casi infantil. «¿Qué hemos hecho?», murmuró. Elías lo vio caer de rodillas, con la mirada perdida, el cuerpo rendido al peso de su propio error. El carpintero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de comprensión. Allí estaba la imagen perfecta de lo que sucede cuando un hombre se rinde ante la codicia y las mentiras. La tienda era ahora una tumba colectiva de malas decisiones, y el viento que entraba por la abertura parecía susurrar una plegaria silenciosa. El tiempo se detuvo por unos minutos. Elías permaneció inmóvil, escuchando solo su respiración y el goteo de sangre de uno de los cuchillos. El sol comenzó a asomar por el horizonte, y su luz inundó el lugar con una extraña, casi piadosa dulzura. Se puso de pie lentamente, rígido, con el rostro cubierto de polvo, y miró a su alrededor. El aire era denso, pero limpio. Afuera el cielo se iluminaba poco a poco, tiñendo de dorado los restos de aquella noche violenta. Elías sintió el contraste. El mundo exterior despertaba mientras dentro reinaba el silencio de los muertos. La justicia no siempre llega con trompetas, pensó. A veces llega en silencio, como el sol naciente, simplemente revelando lo que ya se había decidido. La tierra aún estaba húmeda cuando Elías se arrodilló ante el lugar donde había enterrado el cofre. El alba despuntaba tímidamente y el aire traía consigo ese olor a hierro y rocío que solo existe en las mañanas tras una noche violenta. Cavó con sus propias manos, sintiendo la fría resistencia de la tierra hasta que sus dedos tocaron el metal. Por un instante cerró los ojos, no de alivio, sino con reverencia. El cofre estaba allí, intacto, pesado como el destino que lo había llevado hasta ese punto. Le temblaban las manos, pero no de miedo.
Era por la conciencia de que aquel objeto contenía no solo riquezas, sino todo lo que lo había transformado en los últimos días. Al abrir la tapa, el crujido del metal se mezcló con la brisa. Dentro, el tenue brillo de las monedas Morgan reflejaba la luz del amanecer, y los viejos bonos de ahorro, amarillentos y frágiles, parecían guardar la historia de una época en que el trabajo y la fe aún se encontraban. Elías los acarició con cuidado, como si tocara algo sagrado. No era solo dinero, era la materialización de una esperanza que una vez estuvo enterrada y que ahora renacía ante él. Respiró hondo y, sin dudarlo, tomó solo lo necesario. Guardó algunas monedas y los papeles en el bolsillo de su camisa, sintiendo el frío del metal contra su pecho, y dejó el resto enterrado, como quien respeta un pacto silencioso con el destino. Caminó todo el día de regreso, y el mundo a su alrededor parecía distinto. El viento ya no azotaba, e incluso el lejano canto de los pájaros presagiaba paz. Sus botas estaban gastadas, le dolía el cuerpo, pero caminaba con ligereza. En su mente, imágenes de su familia se mezclaban con el recuerdo de la tormenta de acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. El hambre, el miedo, la soledad y la fe puesta a prueba hasta el límite. Al atardecer, ya divisaba, a lo lejos, las chimeneas del pueblo expulsando finas columnas de humo. Cada paso era un latido en su pecho, una mezcla de ansiedad y gratitud contenida. Al llegar a la calle principal, el cielo se teñía de naranja y violeta. Los pocos residentes que aún vagaban por allí apenas lo reconocieron. Su rostro estaba lleno de cicatrices, su ropa hecha jirones, su mirada más profunda que antes. Elías pasó por el antiguo mercado, que ya estaba cerrando, y compró pan fresco, carne salada y algunas mantas. El olor a pan caliente le hizo un nudo en la garganta. Pagó en silencio, sin explicar de dónde venía, y se marchó con las bolsas pegadas al cuerpo. El camino a su casa pareció más largo aquella noche. La luna ascendía lentamente, y el sonido del viento entre los árboles sonaba como una vieja canción. Cuando por fin llegó a la cabaña, el fuego se había apagado. A través de la ventana vio a sus hijos durmiendo acurrucados junto a la estufa fría y a Mary recostada en la silla con la cabeza gacha sobre el pecho, exhausta. Elías se quedó unos segundos ante la puerta, con el corazón apesadumbrado por el pesar y la ternura. Llamó suavemente. El sonido resonó por toda la casa y Mary despertó sobresaltada. Abrió la puerta despacio y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par y su pálido rostro se llenó de asombro. Se le cortó la respiración. Se llevó la mano a la boca y dio un paso adelante, como temiendo que lo que veía fuera solo un sueño. Elías, sucio por el camino y el polvo, permanecía inmóvil, intentando sonreír. Mary le tocó la cara, sintiendo su piel cálida y su corazón latiendo con fuerza. Él la abrazó sin palabras, y en ese gesto estaba todo lo que el silencio nunca había podido expresar. El tiempo no borra el amor, solo lo confirma, llevando el alma al límite de la fe. En aquella humilde casa, con olor a leña y suelos desgastados, su reencuentro fue un milagro que ninguna riqueza del mundo podría comprar. Esa mañana, la casa pareció volver a respirar. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con las voces de los niños, resonando como música en cada rincón de la cabaña. La mesa, otrora símbolo de silencio y escasez, ahora albergaba risas y el brillo de ojos ávidos de alegría. Mary caminaba por la cocina con una ligereza que no sentía desde hacía mucho. El pañuelo en su cabello se mecía, y mientras cortaba el pan caliente, tarareaba una vieja melodía.
de esas que las madres guardan en lo más profundo de su ser y solo recuerdan cuando el corazón se lo permite. Elías la observaba desde lejos, sentado en una silla que él mismo había reparado, con una mezcla de paz e incredulidad. Esa visión era lo que había anhelado en todas esas noches frías. Un hogar cálido, no solo por el fuego, sino por la presencia del amor. En los días siguientes, Elías comenzó a reconstruir lo que el tiempo y el hambre habían arrebatado. La cabaña, antes desgastada e inestable, cobró nueva vida. Levantó las paredes con tablones rescatados del viejo almacén y reforzó las ventanas con marcos hechos a mano. El aroma a madera fresca inundó la casa, como si la vida misma renaciera. Cada golpe de martillo sonaba como un latido que recuperaba su ritmo natural. María cuidaba el jardín, plantando flores que crecían tímidamente entre las piedras. La tierra, antes cubierta de polvo y silencio, ahora se llenaba de color, fragancia y propósito. Elías también construyó un pequeño taller junto a la casa, con materiales sobrantes que había guardado. Era un espacio sencillo, pero lleno de significado. La primera pieza que hizo fue una silla nueva para María, robusta, elegante y con un asiento tallado en espiral, símbolo de continuidad. Cuando se la entregó, María sonrió en silencio y acarició la madera como si bendijera un sueño hecho realidad. En ese simple gesto, Elías comprendió que el trabajo hecho con el corazón tenía mucho más poder que cualquier tesoro oculto. Con el paso de los días, empezó a enseñar a sus hijos lo que sabía. Les mostró cómo sujetar el cepillo, cómo medir el corte, cómo escuchar el sonido de la madera antes de darle forma. Habla, decía. La madera habla, pero solo responde a quienes la trabajan con respeto. Los niños escuchaban con atención, sus manitas intentando imitar los movimientos de su padre. El mayor, curioso, preguntó por qué le gustaba tanto ese oficio. Elías respondió sin pensarlo: porque es el único trabajo que me recuerda que todo lo que está roto se puede restaurar si sabemos dónde tocar. Las mañanas adquirieron un ritmo distinto. El repiqueteo de las herramientas se mezclaba con el canto de los pájaros y las risas de los niños. El pueblo empezó a notar que la vida volvía a aquella casa, y algunos vecinos curiosos comenzaron a pedir reparaciones, encargos sencillos: una puerta, una cuna, una mesa. Elías recibió cada petición como una invitación de la vida a quedarse. El trabajo regresó, y con él la dignidad. María cantaba mientras barría el suelo o amasaba el pan. Su voz llenaba el aire de una serenidad que el frío le había arrebatado. Cuando cantaba, hasta el viento parecía cambiar de sonido. Soplaba más despacio, como si la escuchara. Elías la observaba y sentía que por fin el alma del hogar había regresado. La madera, otrora material, era ahora un símbolo. Cada tabla guardaba un milagro silencioso, el de transformar el sufrimiento en algo sólido, visible y bello, y en aquella casa, reconstruida con amor y paciencia, todo lo que antes faltaba ahora estaba presente. No había lujos, pero sí paz. Y cuando el alma encuentra reposo, hasta el viento, que antes parecía frío y cruel, aprende a deslizarse con más ligereza por las grietas, trayendo no el sonido de la ausencia, sino el murmullo de la gratitud. El tiempo siguió su curso, y las estaciones volvieron a cambiar sobre el pequeño pueblo. Los niños crecieron, los negocios reabrieron y las colinas que antes parecían tristes ahora estaban cubiertas de flores. Elías envejeció lentamente, como un árbol antiguo que ya no teme al viento. Su cabello se volvió gris y las arrugas,
que antes parecían marcas de dolor, se convirtieron en mapas de sabiduría. Su taller permanecía abierto cada mañana y el sonido rítmico del martillo resonaba en la calle como un recordatorio de que la sencillez aún podía sostener el mundo. El aroma a madera, resina y café recién hecho siempre se escapaba por las ventanas, mezclándose con la calma del pueblo que, poco a poco, había comenzado a sonreír de nuevo. Ahora, Elías no solo hacía muebles, sus manos, firmes a pesar de su edad, esculpían historias. Cada crucifijo que tallaba llevaba consigo una huella de silencio y oración. Cada silla parecía contener algo invisible, una paz que no provenía del material, sino de la intención con la que había sido creada. Los niños solían visitarlo, fascinados por los juguetes de madera que él moldeaba con paciencia, caballitos, peonzas, barquitos que flotaban en el arroyo junto al camino. Los observaba jugar con una sonrisa discreta, como quien presencia un milagro silencioso y cotidiano. Muchos preguntaban a Elías sobre su pasado, sobre sus largos viajes y las historias que decían haber oído sobre él. Pero el carpintero casi nunca hablaba. Simplemente decía, con voz serena y la mirada perdida, que ciertas cosas no debían explicarse, sino comprenderse con el corazón. La providencia, murmuraba a veces, tiene la costumbre de llegar disfrazada. Solo quienes han aprendido a ver más allá de la prisa la reconocen. La gente lo escuchaba con respeto, como quien escucha a alguien que ha conversado con lo invisible y ha regresado con respuestas sencillas. En el pueblo, Elías se convirtió en una presencia silenciosa, un punto de equilibrio. Todos sabían que estaba allí, no porque hiciera ruido, sino porque el lugar se sentía más ligero a su paso. Sus manos, incluso envejecidas, conservaban la misma precisión de siempre, y cada una de sus obras parecía transmitir algo indefinible. Era como si moldeara no solo madera, sino energía, alma y memoria. Cuando alguien le preguntaba cómo lograba crear piezas tan vibrantes, simplemente sonreía y decía, «Solo escucho lo que la madera ya quiere ser». Había algo en su forma de vida que trascendía la lógica. Elías ya no buscaba nada, y quizá por eso recibía tanto. Pasaba las mañanas en el número 100, un taller, las tardes en la veranda, contemplando la puesta de sol. De vez en cuando, María lo llamaba adentro y se quejaba, entre risas, de que se le olvidaba la noción del tiempo. Sus hijos, ya adultos, lo cuidaban con ternura y lo trataban con una reverencia natural, como si comprendieran que el verdadero valor de un hombre no reside en sus logros, sino en la serenidad que irradia al caminar. Por las noches, cuando todos dormían, Elías permanecía despierto unos instantes, sentado a la mesa, contemplando sus manos cansadas. Allí yacían todas las historias que jamás contaría, los dolores, los miedos, los viajes, los milagros y el silencio que los sostenía. A veces, el viento azotaba la ventana y hacía crujir las tablas, y él cerraba los ojos, como si reconociera a un viejo amigo. En esos momentos comprendía algo que antes no había sabido definir, que lo invisible no es ausencia, sino simplemente aquello que aún no se ha revelado. El mismo aliento que mueve el viento es el que forja los destinos. Elías ya no necesitaba pruebas. El discreto murmullo del mundo respirando a su alrededor bastaba, recordándole que la vida, en su forma más pura, se compone de presencia silenciosa y propósito sencillo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, dale a me gusta y compártela con quienes necesiten escucharla. Haz clic en la siguiente historia que aparezca en tu pantalla y acompáñame en un viaje increíble.